Muy buenas tardes, días, noches a todos los que ven esta transmisión. Mi nombre es Jonathan y estoy muy complacido de compartir con ustedes esta noche esta conferencia, la número 8 del ciclo de conocimiento de sí mismo por su página de Facebook Gnosis Sabiduría. Muchas gracias por conectarse, por estar ahí al pendiente y pues esta noche me va a acompañar Catalina, que es mi pareja. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola, Jonathan, buenas noches. Buenas noches a todas y cada una de las personas que se están conectando, que esta noche tienen la disposición de estudiar Ay, dame un juntos. momento, de nuevo, Hola, buenas noches, Jonathan. Buenas un noches. momento. Vamos a cuadrar acá. Tú lo tienes apagado. Ahora sí, entonces, dale. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches a todas las personas que se conectan. Ujú. Qué bueno que esta noche vamos a estudiar juntos esta conferencia muy importante en este autoconocimiento que se llama evolución, involución y revolución. Esta conferencia nos va a dar muchas lucecitas en cuanto como a nuestro pasado y en cuanto a la manera en que vamos a poder cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Gracias, Cata. Bueno, estamos muy contentos de estar por primera vez aquí compartiendo con ustedes. Saben que el ciclo de conferencias se está dando 2 veces a la semana. eh, y pues son distintos los instructores. Hoy estamos Catalina y yo. Y bueno, en cada una de estas conferencias se van a encontrar personas que estamos difundiendo esta enseñanza a lo largo y ancho del planeta. eh, y agradecemos mucho poder también contar con su contribución. Si desean también pueden seguir la página de autorrealización del ser en Facebook, que les vamos a dejar el link para que vean el resumen de esta y otras de las conferencias que hemos compartido hasta el momento. A nosotros nos gusta y precisamente me gusta mucho lo que dice Cata, de poder estudiar juntos esta conferencia. Entonces vamos a saludar a todas las personas que se están conectando. Y les vamos a proponer una pregunta para que nos nutran con sus opiniones, con sus comprensiones y reflexiones alrededor de esta pregunta de hoy. Sí, sabemos que estas leyes de evolución e involución se van a explicar acudiendo a lo que es la rueda del samsara. Y sé que muchos de los que nos ven tienen mucha idea de lo que es el samsara. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la rueda del samsara? Ahí está, entonces abierta la tarjeta, les va a aparecer allí para que hagan sus aportes. ¿Cuál es el propósito de la rueda del samsara? ¿Qué podemos entonces nosotros comprender sobre ese proceso? Bueno, muy bien. Entonces, para entrar en materia, veamos el objetivo de esta conferencia como tal. Es que nosotros podamos de alguna manera ver con claridad a qué venimos al planeta, ¿sí? Y cómo podemos lograr el propósito por el cual estamos en este planeta. Claro, y yo ahí anexaría un poco que esto es mediante precisamente el conocimiento de estas leyes, ¿cierto? De la ley Así de la es. evolución y la involución. Necesitamos conocer las leyes que nos rigen para saber cómo nos podemos mover, para saber las razones, los cómo y los por qué de las cosas, ¿cierto? Entendiendo también que esta eh, ley de evolución-involución viene a ser una ley universal. Así es, Cata. Miremos que también como parte de esto nosotros vamos a analizar la evolución y la involución y podemos analizarla a raíz de lo que es nuestro cuerpo físico.
también a raíz de lo que es la misma humanidad, y también lo que nos va a interesar es cómo se da este proceso a nivel de nuestra alma, ¿sí? Porque lo que Ujú. hoy vamos a ver es cómo esa ley de involución y evolución pues va a afectar lo que es nuestra alma. Entonces, bueno, ese es el objetivo que perseguimos con esta conferencia. Hagan sus aportes, sus comentarios muy valiosos. Esas personas que están ahí conectadas, muchísimas gracias por estar ahí. Bien, entonces, primero que nada, pues hagamos una pequeña reflexión de lo que es la evolución y la involución. ¿Cómo vemos nosotros eso a través de todos, digamos, las formas en que podemos comprenderlo? ¿Sí? Primero que nada es algo que Cata nos puede compartir, y es como estos son leyes mecánicas presentes en la naturaleza. Claro, entonces vemos que son leyes que tienen, están basadas en el tiempo, ¿cierto? Entonces tienen un principio y un fin. Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo estas leyes mecánicas hacen que todo tenga un día, ¿cierto? En que nace, todo tiene un tiempo como de reproducción o de, digamos, punto mm, cumbre, y luego va a generar una involución. Si vemos nuestro propio cuerpo físico, nuestra propia vida está regida por esas dos leyes, evoluciona e involuciona. Digamos que podemos evolucionar más o menos hasta los 40 años, 50, y ahí ya vendría nuestro declive, ¿cierto? Una involución. Que sabemos que todas estas dos leyes, igual todo se da en la naturaleza por procesos, nada es de un día para otro. Yo no evoluciono de un día para otro ni involuciono de un día para otro, porque la naturaleza nunca da saltos, siempre va a ser por procesos. Súper bien. Veámoslo también desde el aspecto de la misma eh, civilización, ¿cierto? Entonces vemos que en la antigüedad hubo grandes civilizaciones, los griegos, los egipcios, babilónicos, los mismos romanos. Nosotros Ujú. recordamos pues todas estas civilizaciones por las clases de historia, y en realidad pues todas estas civilizaciones tuvieron su nacimiento, su auge, su apogeo, su pico evolutivo. eh, Se convirtieron en grandes imperios y brillaron de alguna manera desde lo espiritual, lo económico, lo político, lo militar, lo social, filosófico, las ciencias, etcétera. Todo eso se cultivaban desde la antigüedad, pero ya luego eh, viene un proceso en el cual ya no es sostenible seguir evolucionando, y todo se empieza a venir a pique, a degenerarse, a dañarse, y Ujú. termina esa civilización, otrora brillante y poderosa, cayendo en la más absoluta degeneración, y termina por prácticamente desaparecer ese poderío, ese brillo, ¿sí? Sí, Esos valores, me porque estamos hablando de parece valores. que también esta ley está muy relacionada. Pues, sabemos que en nuestra tercera dimensión estamos regidos por 48 leyes. Esta ley es muy cercana a la ley del péndulo. Entonces vemos como igual si estamos en un extremo, que podría ser ese extremo al que llegan estos imperios, donde llegan a su máxima eh, poderío, siempre sabemos que tanto por involución como por ley de contrarios van a llegar al otro lado. Mm, Pero lo interesante siempre de la ley no es como solamente observarla, o sea, hay que aprenderla, hay que vivenciarla para nosotros poder trabajar con la ley y no ser víctima de ellos. sí, total. Mira que el auge del que hablo pues se basa también en que esa civilización pues es la suma de sus individuos,
y de alguna manera los individuos son el producto de lo que llevan por dentro. Entonces, conforme se va evolucionando, pues hay unas cosas que impulsan a esa sociedad a crecer, a mejorar cada vez, pero ya hay un punto en el cual el conocimiento que han adquirido, ese conocimiento ya no lo saben usar con sabiduría precisamente, entonces se manifiesta el ego, ¿sí? El ego se empieza a manifestar y es el ego el que hace que involucione esa civilización y se destruya, se autodestruya de alguna manera. Entonces, aquí vemos cómo, qué es lo que ha habido presente durante la historia de la humanidad, qué es lo que ha Claro, habido presente, es en ahí, realidad que lo que ha evolucionado es el ego. exacto, a esa parte es donde nos quiere llevar la conferencia. Entonces, a entender que así como afuera, digamos, las leyes tienen esa norma y vamos a ver una evolución en vegetales, plantas, animales, en el mismo humano, pero nosotros como raza y como humanidad, lastimosamente, la evolución la tenemos como diseñada o como llevada solamente a la parte exterior. O sea que evolucionamos en la parte tecnológica, en la medicina, en conocimiento, digamos, subjetivo, mas no evolucionamos en nuestro mundo interior, en la parte espiritual, en el conocimiento de nosotros mismos, en el respeto, perdón, a la misma naturaleza y a las mismas leyes. Ahí ya no evolucionamos. Sí, porque es que además nos vamos creyendo dioses, nos vamos creyendo que podemos saltarnos las leyes, eh, y no actuamos en armonía. Por eso, ahí es donde nos damos cuenta la importancia de la conciencia, ¿cierto? Cómo la política sin conciencia se vuelve otra cosa, cómo nosotros vamos degenerando cada una de las cosas, la ciencia sin esa espiritualidad, sin esa conciencia, sin ese amor, eh, la medicina sin ese amor, sin esa conciencia, termina por desdibujar todo, si se pierde el rumbo. Exacto. Y lo pienso que esto se da todo por el individualismo, que vendría a ser el mismo egocentrismo, porque pensamos solo en mí, primero yo, segundo yo, tercero yo, y nos olvidamos de los demás hermanos, tanto de, digamos, humanos como nuestros hermanos, digamos, más pequeños, donde está la naturaleza, los minerales, ¿cierto? Minerales, animales, vegetales. Creemos que ellos no son seres vivos y no les damos el respeto que ellos se merecen. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Bueno, pero entonces eso, en conclusión, nosotros tenemos la falsa esperanza en que la evolución va a hacernos, de El alguna trabajo manera, por sí solo. autorrealizarnos, Ujú. sacarnos del estado de conciencia en el que nos encontramos, y creemos que esa evolución mecánica que sea a través del tiempo es la que nos lleva a eso. ¿Sí? En muchos lugares, muchas escuelas se promueve de esa manera la evolución de las almas y se cree que simplemente el alma evoluciona, de existencia en existencia, viviendo lo que tenga que vivir, y, Solo a través del tiempo. y eso hace que tarde o temprano se convierta en un ángel, en una deidad, en una divinidad, pero hoy vamos a ver que no, porque es una ley, o sea, uno puede evolucionar hasta cierto punto y de hecho esa evolución es muy contrario a lo que hemos creído, ¿sí? La evolución Total. no es de hecho despertar la conciencia, son cosas muy diferentes, ¿sí? Bueno, entonces vemos como en nuestra época actual, pues lo que hemos podemos observar a nuestro alrededor es que cada vez el ego está más diversificado, se Más esconde más degenerado. sutilmente en las cosas, o a veces incluso ya también se sale a la luz del día de una manera completamente contundente,
que, que va haciendo que estos tiempos sean de suma crueldad, de violencia, de guerras, de lujuria. Yo no sé, pero me parece que en este momento el ego es donde está en todo su esplendor, en toda su evolución, Sí, diríamos. bueno, pero es una oportunidad porque esa es la corriente en la que estamos y el momento actual, pero no quiere decir que tengamos que dejarnos arrastrar por la corriente. Aquí vamos a ver cómo podemos hacer un proceso de cambio aprovechando estas dos leyes. Total. Bien, entonces hay una esperanza y es la revolución consciente. ¿Sí? Solo mediante la revolución es que nosotros podemos salir de las leyes de evolución e involución, Ujú. dejar de seguir esa vida mecánica en la que estamos y dejar de ser simples marionetas de esas fuerzas psicológicas que nos están dominando, sí, que hemos Claro. alimentado durante tantos y tantos cientos de años, porque ahora ya es válido decirlo. Esta conferencia nos va a enseñar que nosotros creemos que el ego es algo que hemos desarrollado solo aquí en esta existencia, pero pues vamos a darnos cuenta que es algo mucho más antiguo. Bien, entonces ya vamos a explicar bien cómo es esa revolución consciente, pero antes debemos concentrarnos en explicar el proceso de la evolución a través de los cuatro reinos de la naturaleza. ¿Cómo se da este proceso de evolución a través de los cuatro reinos de la naturaleza? Pues resulta que todo comienza cuando nuestra chispita de conciencia brota del absoluto. ¿Sí? Hay nosotros, cada uno de nosotros tenemos una chispita divina que es lo que verdaderamente somos, es nuestra esencia. Esta esencia sale por uno de los 7 rayos de la creación, expulsada, vomitada del sagrado sol absoluto, como luz, y conforme se va desdoblando a través de las diferentes dimensiones, y habitando y correspondiente orden de mundos, entonces se va materializando, ¿sí? Así es. Y esta chispita empieza entonces a hacer un trabajo en lo que se llama la rueda del samsara, baja hasta la Baja. rueda del samsara para hacer un curso, porque este planeta con la rueda del samsara que tiene es un curso, es una escuela. Es un curso intensivo y bien fuerte para poder lograr despertar ese 100% de conciencia que es para nosotros poder ser seres autorrealizados. Exactamente. Bueno, unas pocas chispas son las que van a lograr aprobar el curso. En realidad, la gran mayoría de las chispas se pasan y se pasan reprobando el curso, dando vueltas y vueltas como quien entra a una escuela y pierde sucesivos grados y no lo promueven nunca. Eh, y entonces pues terminan expulsándolo finalmente de la escuela. Claro. Nosotros tenemos la misión de autorrealizarnos, es el propósito, o sea, de salirnos de la mecanicidad, salir triunfantes, que ya vamos a ver las 3 opciones, pero también tenemos algo que se llama el libre albedrío, del cual nos han hablado tanto, y es simplemente que ninguna chispa está obligada a lograr el triunfo, sino que pues de acuerdo al proceso de cada una, a su vocación, a su fuerza, a su capacidad de revolucionarse, es que cada chispa va avanzando o no en esta escuela. Claro, y ahí entonces es donde vamos a ver las oportunidades que nos dan, ¿cierto? Ujú. Vamos a ver que pues tenemos muchas oportunidades para nosotros lograr ese objetivo. Entonces tenemos 3.000 almas que nos van a dar, o sea, 3.000 oportunidades, y fuera de eso, para cada alma, entonces nos vamos a tener 108 cuerpos físicos. Si multiplicamos esas 3.000 almas por esos 108 cuerpos físicos, nos vamos a dar cuenta que tenemos 324.000 oportunidades, o sea, 324.000 cuerpos físicos para lograr
revolucionarnos y autorrealizar a nuestro ser. Aquí vale la pena una aclaración, estamos hablando de cuerpos físicos humanos, Humanos, ¿sí? exacto. Porque vamos a ver que los diferentes reinos de la naturaleza pues vamos a tener N.000, o sea, es una cantidad indeterminada de cuerpos físicos, pero cuando hablamos de los cuerpos físicos humanos ya vamos a ver que es allí cuando podemos autorrealizarnos, y de esos en total vamos a tener 324.000 oportunidades. Exacto, de pronto esa cifra nos puede parecer grandísima y enorme, pero yo creo que si hoy nos preguntáramos cuántas vueltas hemos dado, en qué alma estamos, yo creo que ya hemos pasado por allí muchísimas, muchísimas veces. Y en realidad el tiempo es demasiado ilusorio. Ahí es donde uno entiende que una existencia es muy corta. Nosotros tenemos existencias de, digamos, máximo 80, 90 años. Y a la edad que hoy tengamos, todos nos vamos a dar cuenta que el tiempo pasa demasiado rápido. Entonces, que una sola existencia es muy cortica, o Es sea que cortico. todas las otras igual no es que sea tanto tiempo si nosotros no tomamos la decisión, porque el ego toma el tiempo y se toma, o sea, no nos va a dejar hacer nada. Entonces, por eso, a pesar de que tengamos esa información, debemos de siempre en el aquí y en el ahora buscar hacer el trabajo de una vez. Sí, en total también se fijan 300.000 años esotéricos para hacer toda la obra. Y eso pues no hablamos precisamente de años como los entendemos nosotros, sino prácticamente son muchísimo más, pueden ser millones de años para lo que es nuestro entendimiento del tiempo, porque está representado es en términos de la maduración del alma. Bueno, Exacto. entonces ahora sí hablemosles de las alternativas. Pues está, cuando uno está en la rueda del samsara, en realidad está sometido A tres a tres posibilidades. posibilidades. Sí, es solo las tres que existen. Entonces esas tres posibilidades son muy claras. Entonces tenemos la primera y es a la que todos queremos apuntar y es al triunfo. O sea, el triunfo es llegar, para pasar por esa rueda, pasar por el reino mineral, vegetal, animal, llegar al reino humano y en esas, antes de culminar esas 108 existencias, lograr la autorrealización de nuestro ser, lograr encarnar el Cristo y lograr terminar lo que ya sabemos que vendría a ser la tercera montaña, ¿cierto? Sí, o puede ser en cualquiera de las 324.000 oportunidades con cuerpo físico humano. Exacto. Entonces ahí es una chispita que vuelve a ese sagrado sol absoluto triunfante con su 100% de conciencia. Está una opción que es el fracaso. Entonces el fracaso consiste en que voy a girar y a girar y a girar en esta rueda y voy a gastar esas 3.000 almas, voy a gastar esos 324.000 cuerpos físicos Humanos. humanos y no me voy a autorrealizar, no voy a despertar el 100% de mi conciencia. Entonces ahí es donde volveré, se me acabó, digamos, las oportunidades, entonces volveremos como una chispita fracasada a el sagrado ser absoluto y como chispa fracasada pues nos pondrán ciertos trabajos. Sí, se reintegra con esa misma inocencia con la cual parte, Exacto. y bueno, se considera que ha sido una chispa fracasada. La tercera opción es renunciar a la rueda, y en este caso también se regresa con el 3% de conciencia. Sin embargo, para renunciar a la rueda deben pasar como varios procesos. Hay muchas personas que dicen yo no quiero, cuando aprenden este tema y se dan cuenta que por más desastrosa que sea su vida actual, eh, morir no les va a solucionar nada porque van a retornar incesantemente, y lo que se va a vivir es simplemente las consecuencias de lo que ya están viviendo actualmente. Entonces eso no va a solucionar nada, ¿sí? Muchas personas dirían no, yo quiero morir para ir allá a protestar y decir
no me vuelvan a mandar allá, no quiero más de este valle de lágrimas. Pero eso no es tan sencillo. En realidad todo lo que está creado en la naturaleza, así uno quisiera renunciar, tendría que desintegrar todo lo que ha creado, y esto nos conduce directamente a lo que es la involución, que vamos a ver un poco más adelante, y que no es para nada fácil tampoco pasar por ese proceso. Pero en todo caso podría la chispita renunciar al trabajo. Ahí lo interesante es que hasta para renunciar necesitamos un buen grado de conciencia. Sí. No, con el 3% que tenemos no nos admiten la renuncia. Para poder renunciar, una persona tendría que haber despertado cierto grado de conciencia y entender lo que consiste, ¿cierto? En lo que le tocaría vivir, que de pronto algo de lo que nos asusta mucho precisamente es esa ir a la involución. Y una chispita que renuncia debe de ir allá sí o sí, porque debe de salir totalmente limpia para poder tener derecho a entrar, a regresar al absoluto. Bien, por acá les comparto que William Serrano, bienvenido, muchísimas gracias. Él nos responde a la pregunta: el samsara se refiere a la idea de que mientras permanezcamos atrapados en esa rueda, pues permaneceremos ignorantes, apegados, ¿sí? Bien, muchas gracias por ese aporte. Ahí vamos entendiendo, claro, cómo es un proceso completamente mecánico y que debemos hacer algo para salir de él. No es simplemente, si no hacemos nada y nos dejamos arrastrar por la vida, por la mecanicidad, porque esa rueda del samsara lo que nos habla es de una mecanicidad, de una fuerza que la naturaleza ya pone de por sí, por eso es una ley natural, a que todo lo que nace tiene que morir, y todo se repite. Entonces ese trasegar, ese recorrido por todos los reinos, pues tiene su propósito, y es que nosotros en algún momento podamos salir de esa mecanicidad. De lo contrario, ahí vamos a estar completamente sometidos. Sí, pero algo que es bien interesante es ver que nosotros no estamos en esta rueda del samsara por error, ni por equivocación, ni por de malas. Estamos aquí antes precisamente por conciencia. Es una decisión que se toma consciente, la toma nuestro ser, de venir a esta rueda a sacar mucha más sabiduría. Entonces no es que pobrecito yo que estoy haciendo acá, no, es entender que es una decisión consciente, que cuando ya estamos acá vemos el trabajo muy difícil, eso sí es otra cosa. Pero lo ideal es hacer el trabajo, porque si estamos acá, yo creo que es porque podemos, ¿cierto? Porque sabemos que hay muchos seres que ya han hecho este trabajo y nos han dado el ejemplo, entonces podemos lograrlo. Bien, veamos entonces lo que es la evolución en los diferentes reinos de la naturaleza. Tenemos básicamente el mineral, el vegetal, el animal y el humano. Esto en el lado de la evolución, y contrariamente, por oposición, tenemos el reino mineraloide, vegetaloide, animaloide, humanoide, que son los reinos que corresponden a la involución. Estos son los que se encuentran representados entonces en la rueda del samsara, y vamos a ir hablando uno por uno cómo es el paso del alma en cada uno de los reinos. Primero que nada, aclarar que a esa chispita que sale del sagrado sol absoluto, esa chispita debe, para poder manifestarse ya en el aspecto físico y en el planeta Tierra, necesita un alma. Sí, el alma es la parte energética, es como una envoltura también que se va a ir manifestando, una energía que lo va a ir condicionando para poder manifestarse, ¿cierto? O sea, se necesita. Así como nosotros necesitamos también ese cuerpo físico, el cuerpo físico necesita del alma y el alma necesita del espíritu. Entonces así se va correspondiendo. A esa chispita, entonces, cuando ya se le da su alma, esta alma entra de una vez conectada a un cuerpo físico, que en este caso vendría a ser un cuerpo físico mineral. Brota en la superficie del planeta, en las profundidades,
como un mineral, ¿cierto? Ujú. Y ahí vemos que su alma adopta el nombre de gnomo o pigmeo y tiene pues su chispa original del 3% de conciencia, no ha creado todavía el ego, no tiene digamos esos defectos psicológicos, pero inicia su creación porque de alguna manera las experiencias eh, con esa alma y ese cuerpo son las que se van grabando. O sea que las primeras impresiones, las primeras vivencias que tiene un mineral, puede ser un granito de arena, puede ser una piedra preciosa, puede ser cualquier elemento Carbón. mineral de la naturaleza, ahí está viviendo un proceso y tiene un alma conectada a eso, anclada a ese cuerpo físico y está viviendo su proceso. Sí, ahí vemos también que nos asignan el primer cerebro, ¿cierto? Ujú. El cerebro El emocional. monocerebral, el cerebro emocional. Emocional. Ujú. Claro, entonces con ese cerebro, esa primera función que desarrolla esa chispita, con esa puede sentir, ¿sí? Ese es como lo primero, lo primordial. Entonces vemos que ese gnomo pigmeo también va a vivir unas experiencias en el reino mineral a nivel astral. Entonces su alma, que pertenece al mundo astral de por sí, está viviendo sus procesos. Y hay veces logran ver ciertas personas esta manifestación del gnomo pigmeo y lo pueden ver como un pequeño duendecillo, como una hada, como incluso elfos, y existen una serie de criaturas que están ahí en la naturaleza y que simplemente están representando el alma, la parte anímica de muchos de esos minerales. Si alguien va a un bosque y ve cualquier cantidad de naturaleza, ahí hay un montón de almas que incluso a veces se pueden ver para quienes lo han vivido, pues sabrán de qué estamos hablando, Claro. ¿cierto? Vemos como estos seres, igual, a pesar de estar en ese reino mineral, deben realizar unos estudios. Entonces deben de asistir a su escuela. Y precisamente los primeros defectos que empiezan a crear son los de la desobediencia a los devas, ¿cierto? A los gurús devas, que son los que los están guiando. Ujú. Ahí ya empezamos a ir creando, o empieza ese ego a evolucionar, a irse fortaleciendo. Exactamente, se vienen ya como esos primeros defectos de desobediencia, de pereza, ¿sí? Y también vemos que van a ir viviendo esos elementales, pues esos elementos más bien minerales, una serie de experiencias y de transformaciones en el mundo físico que causan grandes impresiones en su alma. Listo. Acerquemos un poquito. Entonces, veamos el reino vegetal, Vegetal. Ujú. ¿cierto? Tenemos que en este momento, digamos, en el reino vegetal el alma se le denomina elemental, Elemental. ¿sí? Aquí ya vemos todo lo que pasa, o sea, cómo es ese tránsito. Resulta que a través también de miles o cientos de años va esa almita conectada como gnomo pigmeo al reino mineral. En determinado momento precisamente esos gurús devas van a determinar cuándo ya puede pasar al reino siguiente y se le promueve, ya no nace conectado a un mineral, sino que ya nace conectado a un vegetal. Claro, ahí es donde también tenemos que tener en cuenta que la evolución está regida por Anubis, ¿cierto? Él es el encargado de estar pendiente de esas chispitas, cuando ya han logrado, digamos, ese estudio, ese grado en cada reino para poder irlos pasando de reino en reino. Sí, el 3% de conciencia que está libre es inatrapable, esa continúa siendo la conciencia que tiene esa chispita, pero
pues el alma empieza a tener ya trasladada con los defectos que creó en el reino mineral y los sigue teniendo en el reino vegetal, y allí en el reino vegetal, a partir de las diferentes experiencias que está viviendo esa alma, bien sea que es un árbol que dura 200, 300 años, o que sea una hierbita una flor. que va a durar mucho menos, todo esto va a generar también otras experiencias que van a quedar guardadas en el alma, entonces se van creando nuevos defectos. Cuando digo defectos es condicionamiento, ¿cierto? Aprendizajes de hecho que se van guardando ahí en su cerebro emocional, y ahora se le adiciona un segundo cerebro, que es el cerebro motor instintivo sexual. Entonces ya vemos cómo las plantas pueden también desplazarse. Y uno diría, no, eso es imposible. No, en realidad ellas tienen el movimiento, se mueven y se desplazan sus ramas, se mueven y se desplazan sus raíces, y están todo el tiempo respondiendo a unos instintos de supervivencia, de defenderse, de adaptarse, y también al instinto de reproducción. Entonces todo eso ya es un aprendizaje que se gana desde el reino vegetal, y está guardándose ahí una serie de condicionamientos en su memoria energética, en su alma. Sí, ahí vemos cómo, por ejemplo, una flor puede ir desarrollando su vanidad, cómo igual aprenden por medio de ese instinto a trabajar y a tratar de vencer hasta otras mismas ramas o otros vegetales para poder tener la luz del sol, poderse alimentar, como las mismas que llamamos enredadoras, miren todo el desplazamiento que pueden tener a lo largo de metros, o no sé, pues la verdad no sé qué tanto lo podrán hacer, pero mira, ahí nos damos cuenta que ellas sí se logran desplazar. Bueno, luego cuando ya han pasado las suficientes existencias siendo vegetales, estas almas van a ser trasladadas al reino animal, Animal. ¿sí? Ujú. Entonces ya han pasado de ser un gnomo pigmeo en el reino mineral a ser un elemental de la naturaleza en el reino vegetal, y ahorita son el ánima, El se le ánima. denomina el ánima Al alma. al alma del animal. Mantiene su chispa divinal del 3% libre e Continúa inatrapable. con esos mismos dos cerebros. Continúa con los mismos dos cerebros, pero se van desarrollando otros nuevos instintos. Ahorita vemos Ajá. en los animales cómo se va a poder ir pasando por una gran variedad de animales, y esa es nuestra alma. Estamos hablando de que tuvo que haber pasado por esos procesos, eh, y bueno, ahí vemos que podría desarrollar un instinto de fornicación, ¿sí? Como vemos que la mayoría de los animales se reproducen expulsando toda su simiente, expulsando todo su semen, para lograr esa fecundación. Eh, y también vemos los instintos asesinos, ¿cierto? Por ejemplo, en un animal salvaje que tiene que defender su territorio, que tiene que cazar. También vamos También a vemos aprender el temor, los instintos maternos. claro, Miremos, el los cuidado de las animales hembras, por tienen ejemplo. ese instinto fuertísimo. Ujú. Sí, vemos también el temor, la agilidad, etcétera. Un montón de aprendizajes que extraemos del reino animal, que son maravillosos porque nos permiten a nosotros adaptarnos a ese nivel, ¿cierto? Porque es lo que debemos vivir, ¿cierto? Cuando estamos en ese mundo animal, se desarrollan una cantidad de instintos de supervivencia. Exacto. Bueno, Y ahí ya llega la promoción al reino humano. sí, que es una de las más importantes, claro, porque ahí vamos nosotros a tener una oportunidad valiosa. Y hay una gran diferencia, no sé si ustedes la conozcan, la hayan hecho consciente. Siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿qué es lo que nos diferencia de los animales? Y bueno, a la luz de este conocimiento estamos viendo que ya estos animales han tenido dos cerebros muy importantes que nosotros también tenemos. El cerebro emocional nos permite sentir, el cerebro motor instintivo sexual, movernos, sobrevivir y reproducirnos.
¿sí? Pero se nos suma el cerebro intelectual y por eso en el reino humano tenemos una gran oportunidad, porque el cerebro intelectual nos permite a nosotros desarrollar lo que es la comprensión, la reflexión, el razonamiento. razonamiento, el entendimiento, el discernimiento. Sí, Ujú. podríamos nosotros decir que gracias al cerebro intelectual es que podemos transformar nuestra propia naturaleza interior. Nosotros llegamos al reino humano siendo muy animales todavía. No Sí. podríamos decir que somos humanos verdaderamente, no somos Ujú. hombres verdaderos, sino que estamos todavía prácticamente cargando todos nuestros instintos asesinos, instintos de fornicación, instintos eh, de supervivencia, y todos ellos y todas nuestras emociones negativas, nuestros condicionamientos, todo eso que traemos en nuestra alma grabado a partir del paso por los diferentes reinos, es la materia prima por la cual nosotros podríamos hacer un cambio. Si nosotros Total. trascendemos la naturaleza animal, podríamos aspirar a desarrollar una verdadera naturaleza humana. ¿Sí? Perfecto. Ahí entonces, en este reino humano vamos a ver que es donde vamos a tener derecho a esas 108 existencias. Entonces vemos cómo esas 108 existencias se nos va a dividir en dos, unas evolutivas y otra involutiva. Entonces tenemos las primeras 54 existencias, la mitad de esas 108 son evolutivas. Las otras 54 son involutivas. Y hasta la última, o sea, hasta esa número 108, tenemos la oportunidad de realizar la revolución, porque sabemos que la revolución de la conciencia o este trabajo de la autorrealización se puede hacer o se debe hacer en una sola existencia. Entonces ahí vemos ese recorrido que vamos a hacer por ese reino humano. Mm. Lo interesante también es ver cómo eso también se va dando por procesos, porque cuando nosotros llegamos a ese reino humano, en esas primeras existencias, pues precisamente nos van a conectar a lugares muy apartados de la ciudad, a tribus, donde vamos a ir aprendiendo poco a poco lo que necesitamos saber para poder movernos en este plano físico. Entonces, cada que estemos más evolucionados, que a la vez sería también decirlo como un poco más involucionados, vemos que vamos a estar más viviendo en ciudades, en lugares donde hay muchas otras personas. Sí, total, ya cuando llegamos al punto cúspide de nuestra evolución, allá empieza la involución de una vez, es una degeneración aún mayor, cuando ya llegamos a estos estados en los que en la ciudad, por ejemplo, podemos encontrar lo que se nos antoje, todo lo que queramos Todos los hacer, jugueticos. todos los juguetes para el ego están ahí en Ujú. nuestras ciudades, en nuestras eh, grandes capitales. Y bueno, ahí está de hecho la tarea. Si somos del campo, sabemos que todavía pues estamos en un proceso que muy posiblemente no esté tan degenerado, pero si ya nacemos en ciudades, tenemos un alma que ya ha pasado por infinidad de existencias, y ahorita pues está en un momento coyuntural. Muchos de los humanos actualmente están viviendo sus últimas existencias, Existencias. ¿cierto? Sus últimas oportunidades en esa rueda. Exacto, entonces ahí cuando ya terminamos esas 108 existencias y no nos revolucionamos, no trabajamos sobre nosotros mismos, entonces vamos a iniciar esa etapa de la involución. Cuando se nos acaban esas 108 oportunidades, vamos a empezar a descender en esa involución. Entonces vamos a pasar de ese reino humanoide. Entonces el reino humano se divide en esos dos, humano y humanoide. Entonces del reino humanoide vamos a pasar al reino animaloide. Ahí ya hemos ido a esa parte de la involución, a esas infradimensiones, y entonces entramos a ir eh, eliminando nuestro ego. Ahí también hay que tener en cuenta que nosotros tuvimos la oportunidad de eliminar nuestro ego de forma voluntaria.
mediante la revolución, mediante el trabajo de nosotros mismos. Si no lo hacemos de esa manera voluntaria, entonces involuntariamente lo vamos a tener que hacer en la involución, en esas infradimensiones, pasando entonces por todos estos reinos, iniciando por el reino animaloide. Bien, sí, entonces ahí hay que entender, primero que nada, que pues tuvimos 108 existencias, 108 oportunidades para autorrealizarnos. Ya luego, pues cuando ya no tenemos más oportunidades, esta chispa es conectada a un cuerpo de animal involutivo, y su esencia, su alma, va también a pasar por un proceso de limpieza, ¿sí? Que se da en las infradimensiones del planeta Tierra, en lo que hemos denominado también o conocido como los 9 círculos dantescos. Pues en realidad están ahí estos procesos involutivos que se dan a base de sufrimiento y dolor, en los cuales pues esa chispa va a limpiar por completo su alma, va a eliminar por la fuerza de la naturaleza, involuntariamente y mecánicamente, se van a desintegrar todos los condicionamientos que se crearon. Es como cuando usted ve la mujer en el ciclo menstrual. Ella hace un proceso evolutivo cuando va generando su matriz, va generando el útero, lo va preparando para que albergue la vida, pero si no se da una fecundación, entonces la misma naturaleza se encarga de desintegrar todo Destruir. lo que creó, lo desintegra por completo, lo destruye y sale como el menstruo que conocemos. Asimismo es que en la naturaleza nuestras almas pasan esos procesos. Todo lo que nosotros vivimos evolucionando, como lo vemos acá, evolucionando en los diferentes reinos, se grabaron un montón de cosas en nuestra alma, se fue contaminando cada vez más del ego. El ego es el que fue evolucionando hasta el punto en el que nosotros nos encontramos, y finalmente pues la misma naturaleza se encarga de que ese mismo nivel de ego tan grande, tan pesado en nuestra alma, sea el que nos lleve a la involución, para ir destruyendo y liberando por fin esa chispa, para que se libere por completo ya finalmente en el reino mineraloide, después de haber pasado por cantidades de cuerpos involutivos, también pasados siglos, dependiendo de, de lo que haya construido, de lo que haya creado, y por fin pues va a salir esa chispita de nuevo, eh, emerger de nuevo sobre la superficie. Para ello se le va a dar una nueva alma y va a empezar un nuevo camino evolutivo, o sea que esta rueda del samsara se repite. Ahí ya habría agotado esa primera alma, vuelve a dar una segunda vuelta con otra alma, y así sucesivamente hasta completar 3000 ciclos en la rueda del samsara. eh, como ven, pues viviendo cantidades de experiencias, pero sin salirse de la mecanicidad. Sí, así es. Entonces Bueno, ahí vamos bajando, bajando hasta que limpiamos por completo nuestra alma. Esa alma será desintegrada y sale solamente la chispita, ese 3%, listica para que le den una nueva alma y volver a iniciar el proceso evolutivo. y eso es muy interesante porque nosotros creemos que la evolución es antes volvernos cada vez más buenos, y no, acá ya hemos comprobado cómo es que en realidad lo que se va instaurando en nuestra alma a lo largo de todas las existencias es más condicionamientos, más ego, y ya cuando llegamos al humano, entonces con el cerebro intelectual, en vez de usarlo para reflexionar, para trascender esa naturaleza, lo usamos es para darle rienda suelta a todos nuestros impulsos, bajas pasiones, y ya ahí es donde terminamos por volvernos cada vez más perversos. Así creamos que vamos muy bien, y que vamos evolucionando. Lo que estamos es generando ese ego cada vez más complejo, para que luego en la involución antes nos liberemos, sino Eso. que esa liberación es a costa del sufrimiento y del dolor, y
nos condena es a seguir esclavizados a ese mismo ciclo de evolución e involución Claro, incesante. es claro que podemos analizar que entre más bajo nosotros lleguemos, más alto podemos subir. O sea que entre más inconsciencia, digamos, despertemos o tengamos, más conciencia se puede tomar. Bueno, Vamos a la parte que más me gusta de esta conferencia. sí, a ver, A ¿qué la es la parte revolución? interesante y al verdadero mensaje que esta conferencia nos quiere dar. A mí también me Entonces, encanta, Cata, porque de por sí la revolución es algo que yo veía y yo hacía sin saber, creía que era revolucionario porque me iba en contra de la sociedad, me iba en contra de las contra leyes. de las leyes, de la autoridad, quería cambiar el mundo, sentía que estaba, que era lleno de injusticia, y luego me di cuenta que esos enemigos que yo veía afuera en realidad estaban adentro mío, Exacto. que toda esa injusticia que yo veía afuera, la corrupción, la tiranía, la violencia, la lujuria, la pereza, la degeneración, eran propias de cualquier ser humano, estaba establecida en todas las psicologías. Entonces el mundo no se podía cambiar simplemente cambiando externamente, sino que de hecho la revolución, la única y verdadera revolución es interior, es de la conciencia. Cuando cambia el individuo, cambia las masas, por ende cambia el mundo. Claro, resulta que revolución precisamente quiere decir volver a evolucionar, pero entonces para volver a evolucionar lo tenemos que hacer de manera consciente. Ya vimos las dos, la evolución y la involución, y nos damos cuenta que son totalmente mecánicas. La revolución solo se dará de manera consciente, Ujú. o Y eso, sea, dándonos cuenta que es necesario hacer esos esfuerzos. sí, Perdón. en verdad la revolución es algo que nadie puede hacer por otro. Ujú. ¿Sí? La revolución de la conciencia, ¿cierto? Cambiar la conciencia, cambiar el chip, hacer una transformación es un trabajo que cada uno debe desarrollar, ¿sí? Para lograr su propio cambio. Ahora, el punto es que lastimosamente no conocemos cómo realizar estos cambios. No conocemos cómo podemos nosotros transformarnos interiormente. Y resulta que hoy les vamos a dar tres factores, tres claves. Estos tres factores de la revolución de la conciencia son prácticos, se pueden aplicar ya mismo apenas termine esta conferencia o incluso mientras los vamos nombrando. Podemos trabajar en ellos para que nuestra conciencia se eleve, para que salgamos y nos libertemos de esa mecanicidad. Y lo que se logra es algo impresionante. O sea, no tendríamos que volver a, a nacer incesantemente en esta rueda del samsara, sino que nuestra alma se libera. ¿Sí? Ujú. Así como nos liberamos de la muerte, de hecho. Total. Nacemos para los mundos espirituales y nuestra conciencia va a brillar ya a nivel cósmico. Es algo que tal vez para los que escuchan por primera vez suene algo muy loco, pero de eso se trata, de que cada uno haga ese proceso de cambio y se va a dar cuenta que este mundo va a ser completamente distinto para ustedes. Porque la revolución en sí lo que busca es que nosotros hagamos cambios en nuestro mundo interior. Nos vivimos quejando del mundo exterior, de nuestros presidentes, de los gobernadores, de la violencia, de los hijos, del hermano, del esposo. Nos vivimos quejando y viendo todo lo malo afuera. Nunca vemos hacia adentro. Entonces la revolución nos va a llevar a que nosotros hagamos ese trabajo en nuestro mundo interior, porque cambiando yo, eliminando esos egos, esas formas de ser que me hacen ser envidioso, mentiroso, orgulloso, eliminando todo eso de mi mundo interior, todo afuera va a cambiar. Por eso el dicho de sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Ahí está, entonces esa revolución, ¿cómo se hace? Estos son los tres factores de la revolución de la conciencia. Aquí vamos a encontrar eh,
básicamente que son la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. O sea, morir, nacer y sacrificarse. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hablemos del morir. Habla, Cata nos explica el morir y yo les explico el nacer. Perfecto. Entonces, el morir va a consistir en tres pasos, ¿cierto? Antes de eso, pues debemos darnos cuenta que nosotros somos ego, ¿cierto? Que en nuestro interior tenemos muchas y muchas y muchas formas de ser, que todo el tiempo están agotando la energía de nuestra máquina humana. Para después de darnos cuenta que nosotros somos esa cantidad de agregados psicológicos, entonces vamos a empezar a utilizar el sentido de la autoobservación. Autoobservación pues quiere decir mirar dentro de nosotros. La autoobservación entonces nos va a ayudar a encontrar en el aquí y en el ahora los defectos o esas formas de ser que se quieren adueñar de nuestra máquina. Entonces, ¿por qué en este momento estoy nervioso? ¿Por qué estoy acelerado? ¿Por qué siento envidia de la ropa, del carro, de la esposa que tiene fulanito peranito? ¿Por qué siento miedo? ¿Por qué siento angustia? ¿Por qué siento pesar? ¿Por qué me siento estresado? La autoobservación va a lograr encontrar todas esas formas de ser. Luego de encontrarlas, entonces lo que vamos a hacer es como enjuiciar eso que son sentimientos, pensamientos o emociones que nos están llegando, enjuiciarlas y es de pronto un juicio de saber qué es lo que quieren, por qué aparecen y saber si son de nuestro ego o de nuestra conciencia. Cuando nos damos cuenta que eso que estamos pensando, sintiendo, deseando, solamente es un ego, que yo estoy sintiendo gula, que estoy sintiendo antojo, ¿cierto? Entonces, luego de enjuiciarlo y entender que es de mi ego, le voy a pedir a esa parte divina en mí, que es Dios Madre, que es el amor, entonces le voy a pedir que, por favor, Madre mía, elimíname este yo de la gula, madre mía, elimíname este yo antojado, madre mía, elimíname este yo ansioso, madre mía, elimíname este yo preocupado, este yo estresado. Y así vamos a dejar de alimentar esas formas de ser y ellos van a dejar de absorber nuestra energía. Vemos que todos estos yoes trabajan todo el día y por eso terminamos súper cansados y muchas veces no por un trabajo físico, sino porque ellos en nuestros pensamientos, en nuestra mente se están manifestando y nos están robando toda la energía. Ahí vemos que esa muerte psicológica nos va a liberar cada vez más, porque además cada que nosotros nos negamos a un defecto, estamos también liberando conciencia. Claro que sí. Ahí está. Entonces, la conciencia de dónde va a surgir, de dónde la vamos a liberar, de todo lo que ya está en nuestra psiquis, todo lo que hemos aprendido a lo largo de lo que hemos visto de los reinos. Entonces, si alguien me miró mal o me chocó el carro o me hizo algo, inmediatamente yo quiero ya ir a pelear con esa persona. Si yo me autoobservo, como dice Cata, pues voy a descubrir que eso es un instinto animal, que ese es el instinto de supervivencia, que quiero defender mi territorio, que si por ejemplo estoy en una fiesta y me atrae una chica, pero esa chica como que se está mirando con otro, entonces ahí va a salir mi macho alfa, el que quiere ir a conquistarla, el que se quiere hacer el interesante, el que la va a invitar a esto o lo otro. Y detrás de eso que parece tan humano, en realidad simplemente hay también un montón de condicionamientos e instintos animalescos, ¿sí? Que vienen de ahí del cortejo que hacíamos cuando éramos animales para la reproducción. Ahorita lo hacemos para el placer, es una manera en que se degeneró de hecho el sexo. Y así, si podemos descubrir todos estos detalles, nos vamos a dar cuenta que somos simples marionetas movidos por hilos invisibles, que son todos estos detalles del yo psicológico, y que todos podría uno transformarlos, ¿sí? Todos habría que morir a ellos, hay que morir en sí mismos para que algo nuevo nazca. Si queremos
dejar atrás la naturaleza animal, vegetal y mineral que traemos ahí guardada. Entonces debemos morir a ella para que nazca y se manifieste en nosotros una naturaleza superior, que es la verdadera naturaleza humana. Bien, bueno, ahora el nacimiento espiritual es también fundamental, porque resulta que nosotros tenemos energía. La energía que nosotros tenemos a diario es una energía creadora, ¿sí? Precisamente se dice que nuestro cuerpo físico es un condensador de energía. Exacto, se nos da todos los días energía. ¿Y qué hacemos con esa energía? Pues se nos va, precisamente como lo explicó Cata, se nos van todos los deseos del ego. El ego es el que se manifiesta todo el día, nos hace sentir esto, lo otro, hacer esto, lo otro, pensar esto y lo otro. Pero si uno trabaja la muerte psicológica, va a ahorrar un montón de energía. ¿Y qué hacer con esa energía que se ahorra? Pues resulta que en la misma naturaleza, cuando uno ahorra energía, resulta que la naturaleza empieza a generar una energía sexual de mejor calidad, ¿sí? Si nosotros vivimos estresados, preocupados, deprimidos, no vamos a tener suficientes líbido, suficientes deseos sexuales, incluso se suspenden mucho esas actividades, no le provoca a uno tener sexo. Pero si uno ahorra suficiente energía con el trabajo psicológico, va a tener muchísima potencia, fuerza, deseo, fuego sexual. Y resulta que cuando tenemos ese fuego, podemos aprovechar para transmutarlo. Y transmutarlo es elevarlo de vibración, es llevarlo a un estado diferente, un estado superior, más sublime, que nos va a permitir a nosotros generar unas creaciones a nivel de las dimensiones superiores, que son los diferentes cuerpos o vehículos que necesita nuestro ser para manifestarse en todas las dimensiones. Así como tenemos este cuerpo físico que de por sí está muy degenerado, que hay que regenerarlo, asimismo tenemos un cuerpo vital, un cuerpo astral, un cuerpo vital, y este se va a regenerar conforme nosotros trabajemos con nuestra energía en la transmutación. ¿Cómo hacemos esto? Para esto es supremamente fundamental juntar las dos polaridades, masculina y femenina, es decir, la unión sexual entre el hombre y la mujer, de el pene y la vagina, o lingam yoni, que nos van a permitir, cuando se unen, crear, así como uno podría crear un cuerpo físico, un nuevo bebé, traer otra vida al mundo. Asimismo, si uno conserva esa energía en el interior y no la expulsa, sino que la transmuta, en vez de dirigirla hacia abajo y hacia afuera como estamos acostumbrados con el orgasmo y la eyaculación, la dirijo hacia adentro y hacia arriba, y empieza a despertar en mí otras facultades latentes y a cristalizar estas creaciones internas. Bueno, de esto hablaremos en la conferencia número 10, los 7 cuerpos, y ese trabajo sexual es fundamental para que esa conciencia que vamos liberando con la muerte psicológica se vaya fijando en la médula espinal, se integre con nuestra esencia y sean cambios absolutamente verdaderos que permanezcan en el tiempo. ¿Sí? Si nos salimos de un vicio, eliminamos el alcohol o las drogas o el juego, la ludopatía, o eliminamos el yo ladrón o el yo masturbador, o cual sea que sea el yo psicológico que le vamos a quitar la energía. Entonces esa energía con la transmutación sexual la fijamos en nuestra esencia y ya nunca más volvemos a caer en esos defectos. Ahora el sacrificio por la humanidad. Claro, el sacrificio por la humanidad es un factor importantísimo, porque precisamente significa sacro oficio u oficio sagrado, y resulta que ese oficio que vamos a hacer es desegoistizarnos, y para desegoistizarnos tenemos que aprender a despertar el amor, y el amor lo vamos a despertar mediante el servicio por la humanidad. Resulta que no hay mejor manera de yo servirle digamos a las demás personas, sino entregándole las herramientas, cómo él puede cambiar su existencia,
como por ejemplo por medio de estos tres factores esa persona va a aprender a transformar su vida. También pues hay otros tipos de sacrificio que se hacen, caridad, que se hace la ayuda a alguien que lo necesita, y no es que esté malo, ¿cierto? Sino que la mejor caridad, el mejor sacrificio que nosotros podemos tener por los demás es darles y compartirles este conocimiento. Inclusive el mayor sacrificio que puedo hacer por mí mismo es despertar mi conciencia. Entonces es ese amor, despertar ese amor por mí mediante precisamente la muerte psicológica, no dejar que los yoes me roben mi energía. Despierto el amor por mí y por mi pareja mediante un trabajo sexual adecuado, mediante el uso armonioso de nuestra energía sexual. Entonces vemos que el sacrificio nos va a invitar a servirle a los demás, pero también a transformarme yo interiormente. Wow. Bien, estos tres factores y solo estos tres factores nos van a conducir a revolucionar la conciencia. Cada uno de ustedes, como les dije, puede empezar a practicarlos desde ya. Es importante entonces que busquemos a nuestro ser, que busquemos hacia adentro hacer estos cambios mediante la aplicación de estos tres factores, y vamos a ver cómo poco a poco avanzamos a nivel espiritual, ¿sí? Y van a ser cambios auténticos, van a ser un despertar auténtico, no vamos a necesitar de hecho ni siquiera ayudas externas, porque la sabiduría y el amor reside en el interior de nosotros, y con este trabajo es que nosotros vamos a ir logrando realizar estos grandes cambios. Bueno, finalmente pues dejarles un pequeño mensaje dentro de la conferencia, una frase de estas que la conferencia nos enseña, y es precisamente esa: la esperanza mecánica de la humanidad en la evolución es un fracaso. No podemos creer que nosotros, por el solo hecho de vivir o sobrevivir o no saber ni para qué estamos viviendo, morir y volver a nacer mecánicamente, estemos evolucionando. No, debemos hacer un esfuerzo voluntario, consciente, por hacer esas transformaciones aquí y ahora, en esta existencia, que es el único tiempo que tenemos, es lo único real en nosotros, es la única oportunidad para salir de el absoluto hipnotismo en el que se encuentra nuestra conciencia. Sí, así es. Bueno, Cata, muchísimas gracias. Me encantó estar en esta página, compartir con ustedes este conocimiento, y esperamos podamos estar un poco más adelante con otras de las conferencias. Les invitamos. No hay más preguntas o observaciones. Vamos a mirar si hay algún comentario. De todas maneras, les invitamos a la siguiente conferencia, la número 9. Vamos a ver las infradimensiones. Denle apenas se acabe el video, activar las notificaciones de la página para que les lleguen la invitación a la próxima conferencia. Asimismo, les reitero la invitación que les voy a dejar en el comentario a la página de autorrealización del ser, donde está el resumen de esta conferencia y de otras que se han compartido en las diferentes páginas, porque este mensaje hay que difundirlo. Y pues también les agradecemos mucho a las personas que le quieran dar me gusta a la transmisión y compartir con otras personas para que más cada vez más sean posible. Claro, digamos, esa es una forma de hacer sacrificio, compartiendo esta información. Exacto. Que le puede cambiar la vida a cualquier persona, así como a nosotros, a cada uno de nosotros que las estamos practicando, escuchando, hemos tenido muchos cambios, así otras personas lo pueden hacer. Listo. Bueno, feliz noche, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Hasta la próxima. Vale, hasta pronto. Feliz noche.